que lleva por título Just War. Nosotros podríamos entender esto como solo guerras, pero si lo analizamos más profundamente, sería guerras justificadas. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro en el país de la Unión Soviética, Rusia y Ucrania. ¿Cómo está surgiendo esto? ¿Por qué surgió? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a analizar en un pequeño estudio hoy quién está detrás de esto y cuál es el objetivo principal acerca de esto. He visto en algunos grupos que me tienen añadido que hay muchas personas, cristianos, conocedores de la palabra de Dios, que están preocupados por la guerra que está a punto o ya empezó. Hubo un bombardeo de Rusia en contra de Ucrania, pero veremos qué hay detrás de eso. El Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, lo siguiente. El versículo 6 y el 7. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, como le he aconsejado a los hermanos. Eso es lo que dice Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerra. No se turben, queridos hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Estas señales que estamos viendo en este versículo 7 están sucediendo ahora mismo, todas. No se turben porque no es el fin. Estas guerras y estos rumores de guerra tienen que suceder. Ahora, le voy a presentar una imagen que ustedes pueden ver. Ahí dice, ¿puede él detener a Rusia? Dándonos a entender, diciendo que ¿puede el Papa detener a Rusia? Recordemos que este es el primer Papa jesuita en la historia. Y sabemos que los jesuitas trabajan en un sentido muy cojoso porque ellos levantan un grupo a favor y otro en contra, y así se forman las guerras. Y entonces tiene que venir el Papa a traer la paz y la tranquilidad. Por ejemplo, esto que dice aquí, dice que condujo la histórica y repentina guerra del Golfo Pérsico en el 1991. Saddam Hussein, así fue como ocurrió, o empezó a ocurrir, Saddam Hussein intentó anexar o unir a Kuwait con Irak. Estados Unidos y sus aliados liberaron rápidamente y decisivamente a Kuwait. O sea, Saddam Hussein quería anexar, unir a Kuwait con Irak. Y Estados Unidos tuvo que intervenir. Pero ¿cómo fue que sucedió eso? Como mismo está sucediendo con Ucrania, lo veremos, y Rusia lo veremos más adelante. Esta noticia dice, Ucrania en alerta máxima después de que Estados Unidos advierte que el ataque podría ser inminente. Ucrania en alerta máxima después que los Estados Unidos advierte que el ataque podría ser inminente. Eso es Estados Unidos hablando. ¿Cómo sabía Estados Unidos que ya Rusia iba a invadir o atacar a Ucrania? Eso tiene que ponernos a pensar a nosotros, pero ya más adelante lo entenderemos. Esto análisis aquí sobre Ucrania y Rusia. ¿Cuántos soldados tiene Ucrania? ¿Cuántos soldados tiene Rusia? Ustedes pueden poner en pausa el video después y verlo. Pero ahí están los detalles. Es abrumadora la ventaja que lleva Rusia sobre Ucrania. La pregunta surge nuevamente. ¿Puede él detener a Rusia? Una vez, hace un tiempo atrás, y la Biblia nos refleja que esto iba a suceder. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, la Biblia nos dice lo siguiente en el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Nosotros sabemos que aquí nos está hablando de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado. Esta cita del conflicto de los siglos nos dice lo siguiente, para que podamos entender un poco más. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva
a buscar la ayuda del gobierno civil, o sea, una unión de iglesia y Estado. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Ahí está bien claro, esta bestia que vio Juan, esto es el papado. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Así como sucedió en aquel tiempo con la iglesia católica, o sea, que se unió la iglesia de aquel entonces con el imperio romano y así surgió el papado. De la misma manera, en Estados Unidos tiene que haber una unión de la iglesia y el Estado para que se forme lo que es la imagen de la bestia. Ahora leemos el versículo 11 de Apocalipsis 13. Allí nos dice lo siguiente. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y enseñaba, dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es el Vaticano. Dice esta cita, para ayudarnos a ampliar el entendimiento, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indica una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades civiles, legislativa y judicial. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del papado, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejanza al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer algunas observancias en homenaje al papado. La siguiente cita del párrafo 3 dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines, dándonos a entender que esas 2 bestias, la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10 y la bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18, tienen que trabajar unidas. Hace 3 décadas y media o 4 décadas atrás, estas 2 bestias se unieron, como ustedes ven en su pantalla, lo que la revista Time Magazine llamó la Santa Alianza. Ellos dos se unieron, el Papa Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan, para destruir el comunismo de aquel entonces que reinaba en la Asia Mayor o Rusia y parte de Alemania. Aquí ustedes ven a Reagan diciéndole a Gorbachev que derribara la muralla, o sea, el muro de Berlín. La revista Time estaba diciendo acerca de esta alianza lo siguiente. Comenzó el 7 de julio de 1982, escribiendo en la Santa Alianza. Ronald Reagan y Juan Pablo II, uno de los biógrafos del Papa, Carl Bernstein, describió lo que sucedió. Reagan y el Papa accedieron a subrayar una campaña clandestina, o sea, en secreto, para apresurar la disolución del imperio comunista. Richard Allen, el primer consejero de Reagan en materia de seguridad nacional, fue declarado, dice él, esta fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos, o mejor dicho, la alianza más grande que se hizo secretamente de todos los tiempos. El juez William Pearl Clark, consejero de Reagan para la seguridad nacional, dijo que la alianza entre los 2 hombres, el Papa y el presidente,
dice, entre los dos hombres emanaba una visión compartida de la naturaleza del malvado imperio. El Papa y el presidente compartían la opinión de que a cada uno, escuchen bien, a cada uno se le había asignado a una misión espiritual, dándonos a entender y a comprender mejor lo que quiere decir el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 completo. Ellos dicen que se le había asignado una misión espiritual, un papel especial en el plan divino de la vida. Clark dijo a Newsmax, los dos hombres compartían la creencia de que el comunismo ateo vivía una mentira que finalmente caería. Entre ellos dos, esa alianza, esa unión, como lo dice Apocalipsis 13, como ustedes ven en su pantalla, el presidente de los Estados Unidos representa Apocalipsis 13 del 11 al 17 y el papado representa la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Eso fue en el tiempo de Reagan. Se unieron para destruir al comunismo. Como ustedes ven en su pantalla, también estos dos poderes en los días de nosotros están unidos en un común acuerdo. En esta noticia dice que el Papa reza que Biden trabaje para sanar las divisiones y promover la dignidad humana. Como ustedes ven en su pantalla, es lo mismo. Para la década de los 80, Reagan y Juan Pablo II, y para la década del 2010 en adelante, como ustedes ven ahora, el presidente Biden y el Papa Francisco. Le leo lo que continuaba diciendo la revista Time. Dice, pero Reagan y el Papa dedicaron solo unos minutos a revisar los eventos en el Medio Oriente. En cambio, permanecieron concentrados en un tema mucho más cercano a su corazón, Polonia, y el dominio soviético de Europa del Este. ¿A quién está en guerra hoy en día? La Unión Soviética, Rusia. En ese encuentro, Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina para acelerar la disolución del imperio comunista. Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan, declara, esta fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. Entonces ahí fue donde el comunismo en aquel entonces fue destruido. Ahora vemos que la Unión Soviética en nuestro día está nuevamente recobrando fuerza. En aquellos días, cuando fue destruido el muro, dice esto Gorbachev. Gorbachev, quien una vez dijo que el colapso del telón de acero no habría sido imposible sin Juan Pablo II. Dijo que el Papa condenó el comunismo la primera vez que los dos se reunieron en el 1989, poco después de la caída del muro de Berlín. ¿Qué fue lo que destruyó, que hizo en realidad que destruyeran el muro de Berlín y el comunismo perdiera su fuerza? Fue la unión de las dos bestias de Apocalipsis 13. Como ustedes ven, Reagan y Juan Pablo II, y en estos días, el presidente Joe Biden y el Papa Francisco. Esta noticia se la presenté hace un tiempo atrás, por más específico, cuando Biden tomó la presidencia. Dice, Joe Biden está tomando una página del libro de jugadas de Ronald Reagan. Muy importante entender esto. Joe Biden está tomando una página del libro de jugadas de Ronald Reagan en su reunión con el Papa Francisco. Le leo lo siguiente. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana ocupa un lugar único en la historia mundial como primera potencia mundial. Primera potencia mundial. Le leo nuevamente. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana ocupa un lugar único en la historia mundial como primera potencia mundial. Esa es la primera bestia que menciona Apocalipsis 13 del 1 al 10. La Iglesia ha dado forma a la política mundial durante siglos. Ronald Reagan y Juan Pablo II, ambos eran anticomunistas comprometidos, y su decisión de establecer vínculos oficiales marcó una importante alianza geopolítica.
que está haciendo presidente Biden unido con el Papa Francisco. Biden está tomando puntos importantes de Ronald Reagan, de las cosas que hizo Ronald Reagan en aquel entonces. Esta noticia dice, Putin acusa a Estados Unidos de tratar de traer a Rusia a la guerra. ¿Cómo así? Si ustedes ven en las noticias, aquí en Estados Unidos, le están echando toda la culpa a Putin. No sé de qué, pero hay algo detrás de eso. Putin acusa a Estados Unidos de tratar, de atraer a Rusia a la guerra. Joe Biden dice esto. Biden dice que Rusia está comenzando una invasión de Ucrania, mientras revela las sanciones a Moscú. Ustedes ven, uno trabaja a favor y otro en contra. Se están culpando los dos. ¿Quién tiene que traer la solución? Como ustedes ven en su pantalla, dice lo siguiente. En medio de los temores nucleares, todo el mundo está con un temor hoy en día de que se va a formar la Tercera Guerra Mundial. Y dice esta noticia, en medio de los temores nucleares, recuerde que un papa una vez ayudó a evitar el Armagedón. Ese fue Juan 23. ¿Qué están queriendo decir ellos? Que ahora, como estamos viendo estos temores de que se puede hacer una guerra o una tercera guerra mundial, no se preocupen, que así como un papa lo hizo anteriormente, lo puede hacer otra vez. Esta noticia también dice, Papa Francisco en jornada de oración por Ucrania. Por favor, no más guerra. Como le dije anteriormente, en los grupos que estoy añadido, que escriben y escriben, veo a muchos decir, oremos para que Dios pelee por Ucrania y defienda a Ucrania. Vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro. Y el Papa dice, oremos. Estamos en común acuerdo en el mismo pedido. Así actúan ellos. Y hoy en día hemos visto cómo durante todo el tiempo el Vaticano ha ido lavando el cerebro, la forma de pensar de los seres humanos. Dice esta otra noticia. Crisis de Ucrania. El Papa Francisco pide a los líderes mundiales que hagan un examen de conciencia serio. El Papa Francisco pide a los líderes mundiales que hagan un examen de conciencia serio. ¿Tiene poder el Papa o la Iglesia Católica sobre los reyes de la tierra? En Apocalipsis 17, el versículo 18, la palabra de Dios nos dice, y la mujer, o sea, la iglesia, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Veremos cómo el Papa va a calmar esta situación. Se formará la tercera guerra mundial, solo Dios sabe, pero sabemos quién está detrás de esto. Si se forma o está a punto de formarse la guerra, alguien tiene que traer la paz. Como dice esta noticia de la revista jesuita, el Papa Francisco puede ser nuestra última esperanza para detener la guerra en Ucrania. Recordemos lo que decía el versículo de Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Si se forma esta guerra o llega a una escala más grande, sabemos que vendrá una hambruna, como sigue diciendo la revista jesuita. Los impactos en la seguridad alimentaria y económica global recaerían desproporcionalmente sobre los más vulnerables, como dice ella. En particular, una intervención personal del Papa Francisco puede ser nuestra última esperanza de negociaciones exitosas para preservar la paz. En particular, una intervención personal, o sea, el Papa Francisco personalmente tiene que intervenir. Dicen ellos que puede ser la última esperanza de negociaciones exitosas para preservar la paz. No al conflicto.
La preocupación católica por el bien común, la preocupación católica por el bien común, nosotros sabemos qué es el bien común. Eso es lo que se promueve en la encíclica Laudato Si. Y bíblicamente, el bien común fue lo que dijo Caifás cuando dijo, ustedes no saben qué le conviene a la nación. Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación sea destruida. Queriendo decir, es mejor que crucifiquen a Jesús y muera Jesús y no que se pierda la nación por completo. Eso es el bien común. La preocupación católica por el bien común y los principios de la guerra justa, just word, la guerra justa, nos obligan a buscar una solución diplomática que evite que se desate un conflicto. Sigue diciendo, la guerra justa, en particular, el Papa Francisco escribe en Fratelli Tutti que es muy difícil hoy en día invocar los criterios racionales elaborados en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una guerra justa. Eso en la página 258 de la encíclica Fratelli Tutti. En parte debido al poder destructivo de armas modernas. ¿Quién está detrás de todo esto? El Catequismo de la Iglesia Católica resume los criterios tradicionales para el uso de la fuerza, para argumentar que una guerra es justa, debe cumplir con los estandartes tanto del jus ad bellum como del jus in bello, que significa el derecho a luchar y el deber de luchar bien, y el deber de luchar bien. ¿Qué están diciendo ellos? Que una guerra puede ser justa. ¿Es justa la guerra que se está formando de Rusia contra Ucrania? ¿O hay algo más detrás de esto? Como ustedes vieron, para que salga airoso el Vaticano, tienen que crearse las guerras. Entonces, está en guerra Rusia y Ucrania. Tiene que venir un mediador de paz entre ellos. Y como habíamos leído anteriormente, que solamente decían ellos, es el Papa quien ha de devolver la paz. Dice, en su reciente short take o un video corto en América, John Davenport de la Universidad de Fordham argumenta correctamente que la tradición de la guerra justa no permite guerras de conquista, pero sí permite el uso de fuerza para revertir la agresión injusta, como los movimientos de Rusia contra Ucrania. Como leímos, la intervención personal del Papa Francisco puede ser nuestra última esperanza para una negociación exitosa para preservar la paz. Según ellos, ¿quién es que va a traer la paz en esta guerra? Dicen que es el Papa, que es el único mediador que puede traer la paz. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Apocalipsis 11:18 dice la palabra de Dios: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora estarán buscando ellos la paz. Primero forman estas guerras, estas divisiones entre los países, entre las naciones, para entonces ponerlo a él como ahí, como el transmisor de la paz, el que trae la paz. Es necesario que esta guerra ocurra. Los hijos de Dios no tienen que estar asustados ni tener temor. El que confía en Dios no debe de temer. El Hijo de Dios vive un día a la vez, agarrado y aferrado a Jesús. Viene, según ellos, después de la guerra viene la paz, pero sabemos que la palabra de Dios dice que viene destrucción repentina. Y se airaron las naciones, dice el versículo 18 de Apocalipsis 11, y tu ira ha venido.
Sabemos que la ira de Dios viene por causa de los hijos de desobediencia. Sabemos también, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, que la ira de Dios son las siete postreras plagas. Y lo que desata las siete postreras plagas es la violación de la ley de Dios. ¿Quién está detrás de esta guerra? ¿Quiénes forman las guerras para después hacerse mediador de paz? Reflexionemos en esto que acabamos de estudiar. No se asusten, no se turben. Creer en Dios, creer en Jesús. Estas señales están profetizadas como leímos al principio. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Decía el Señor, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dios me le guarde, queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y permita a Dios que sus nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Maranata, Cristo viene pronto.